Platicando con Emprendedores es una iniciativa de Simu, asesoría digital en mercadotecnia, tecnología y negocios. Visita www.simu.mx y entrate en nuestros cursos y otros servicios. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a Platicando con Emprendedores. Mi nombre es Jesús Villanueva y el día de hoy, como pudieron ver en el título, tenemos un podcast probablemente muy esperado por muchos. Tenemos a dos grandes invitados, Javier Salazar, Roberto Levi. Bienvenidos a Platicando con Emprendedores. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola. Gracias a ti. Andamos. Cuéntenos un poquito su historia antes de llegar a Maybe, ¿no? Como pueden ver, tenemos una mesa muy colorida, muy divertida. ¿Qué estudiaste? ¿Qué emprendiste antes? Tu formación es de sexólogo, si no me equivoco. Así es. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia, Roberto? Bueno, yo soy psicólogo, estudié la licenciatura en psicología y a la postre hice un máster en sexualidad, máster en sexología clínica y terapia de pareja, para ser específicos. Y bueno, es el recorrido antes de llegar a Maybe, o lo que me acercó a la sexualidad, por decir así, fue que empecé dando talleres a niños, a niños de nivel primaria, es decir, a niños de cuarto, quinto, sexto de primaria, que sus papás me llamaban muy preocupados porque ya habían visto porno o ya decían palabras sexuales, ¿no? Entonces los papás, justo iba a tener esta plática con los niños y luego una conferencia con los papás, y ese fue mi acercamiento a la sexualidad. Luego ya una serie de combinaciones que ya igual ahorita las platicaremos y así pues me hizo llegar a Maybe al final, pero ese fue un poco mi recorrido. ¿En qué momento decidiste hacer una especialidad en sexualidad? Te lo pregunto porque no es común, es un tabú. Claro. ¿Qué fue lo que te motivó, te movió? ¿Cómo estuvo ahí? Bueno, siempre he sido muy abierto en temas de sexualidad. Nunca he tenido como tema en platicar de eso. Y me gusta sobre todo los temas que incomodan a la sociedad. Siempre me han gustado. Cualquier cuestionamiento que pueda hacer como el status quo, ahí voy a estar yo. Entonces la sexualidad fue una buena revolución en la que sentí que encajaba, en la que sentí que mis ideologías quedaban, más la facilidad que se me daban. En estos cursos de psicología que me invitaban como educador sexual, descubro que también me apasionaba y que era bueno aterrizando conceptos. O sea, era bueno como explicando temas que para mucha gente pueden ser como muy complicados de hablar. Para mí es como, güey, háblalo. Es como hablar como de tacos, chilaquiles, fútbol. Es así hablar de sexo con los niños. Y eso me ayudó. Eso fue lo que, como toda esa combinación me ayudó a llegar a lo que hoy es. ¿A qué ando, pues? ¿Te gusta ver el mundo al frente? Justo, sí, me gusta ver el mundo. Siempre traía la contra de la contra y te digo, en la revolución sexual encontré una, coherencia en el discurso y en lo que buscaba. Javier, ¿qué hay de ti? Cuéntanos. Pues bueno, mi área en Maybe está enfocada más al branding y yo siempre he estado bien pegado al branding, ¿no? Eso sí fue como desde el inicio. Tengo una agencia que se llama U Agency, que bueno, ahorita estamos como en una parte muy, nada más por proyectos que nos interesan, los hacemos, ya no está como antes, ¿no? Como con todo el equipo abierto, sino en esta parte lúdica, si le queremos ir como experimentando cosas. Pero pues desde el inicio fue como un rollo enfocado al diseño, como a empezarme a clavar mucho más en el rollo de que las cosas de entrada se vieran bien, ¿no? Eso fue como mi principal contacto con el diseño, ¿no? Que era pues ya como en inicios de la carrera, en prepa un poco ya estaba como metido fui el que hice el video de la graduación de looks, ¿no? Que de hecho estuve con Levi también en prepa. Era de los primeros que yo veía que subía videos a YouTube, editaba, no sé, editaste una canción. Sí, edité una canción. O sea, como que siempre estuve clavado en ese mundo. Seguí en ese camino. Me empiezo a involucrar mucho con antros, ¿no? Y empiezo a trabajar desde que empecé la carrera, empecé como en este rollo del diseño. Y empecé pues, a clavarme mucho más y a entender mucho más del branding, ¿no? Que fue donde ya me empezó a apasionar muchísimo el rollo, pues de cómo por medio de un buen diseño puedes comunicar buenas cosas, cómo también el diseño es parte de algo que ayuda a ser más empático en general con cualquier tema, ¿no? Veo mucho como estos mis clientes, como a lo mejor llegan con estas ideas en el aire
y ya cuando las aterrizas y aterrizas más bien todo este storytelling, todas estas cosas se enamoran, ¿no? De hecho, en algún punto decíamos que branding es amor, ¿no? Es amor a lo que haces, es amor a todo este desarrollo, ahora sí que súper clavado en hacer las cosas por pasión, ¿no? Y creo que ahí es donde sí encontré esa pasión por el branding, por las marcas, por comunicar. Pues hemos tenido ahí más de 300 clientes en la agencia, pero pues justamente también llegó como Maybe y me transformó un poquito el camino, pero muy chido, ¿no? Como de hacer un proyecto y entregarlo, a hacer un proyecto y llevarlo y pues, encaminarlo a crecer, ¿no? Y ahí fue crear una experiencia también enorme en cuestión de aprendizaje, ¿no? Pero eso es un poquito como la trayectoria, ¿no? Desde empezar por una pasión por el diseño y terminar ya en un desarrollo pues, de marca mucho más aterrizado y enfocado a trascender, ¿no? A que la gente se involucre, que creo que eso es algo mucho que hacemos en Maybe, ¿no? Que hay un propósito muy claro y eso es parte del branding, ¿no? Tener como un propósito que es, pues acá romper con el tabú, liberarnos de muchos estigmas y cosas así, y la oficina en general trae en ese mismo camino y pues todo funciona bien y eso se ve mucho el branding, ¿no? No es el logo, es como toda la esencia de la marca que te da un propósito, ¿no? Entonces por ahí fue como todo ese camino. De repente me divago, aterrícenme, No, pero me voy. me encanta porque los dos cuando estaban hablando tanto de la sexualidad como del branding, luego se ve que es algo que se les apasiona, ¿no? O sea, se les ilumina la cara, abren los ojos y es porque de verdad lo viven, lo sienten. Digamos que tú tenías una agencia, hacías un branding, lo entregabas y ahí terminaba tu trabajo, como normalmente ocurre en cualquier agencia. Sí. Pero en Maybe no fue así. En Maybe te invitan a desarrollar el branding, por lo que entiendo, pero no lo vas a entregar. Vamos a crecerlo. Y también entiendo que entonces tu parte es pues brindar toda la información, digamos, clínica, de sexualidad, etcétera, etcétera. Y ahora sí, ¿cómo surge Maybe? ¿Quién los junta? Tengo entendido que son más socios. Platíquenme un poquito de cómo llegaron, cómo estuvo ahí el show. Mira, ahorita en total ya somos 5, pero empezamos 4. Se agregó un quinto ahora sí que hace como un año, medio, creo. O 2, no sé, pero empieza, justamente uno que se llama, bueno, uno de nosotros es Alejandro Ribón, que es alguien que trae mucha experiencia en marketplaces, Mercado Libre, como todo este rollo, estar vendiendo y como comprando productos, ¿no? Y él pues ve como una oportunidad en esta parte. Y junto con Julio Andrés, pues como que empiezan a platicar Julio Andrés es el otro socio, empiezan a platicar. Julio Andrés es el que, su papá es ginecólogo y también estuvo viviendo un rato en China, ¿no? Entonces él traía como todo este contacto del producto. Entonces, de ahí, pues no, me marcan y me dicen, oye, güey, tenemos una idea que puede estar interesante, está muy chida, pues nos juntamos, empezamos a platicar y de ahí también surge él. O sea, está muy chido esto, pero necesitamos un experto. O sea, necesitamos a alguien que sepa de esto. Para esto, Ribón y Julio son amigos míos y también de Roberto desde secundaria nos conocemos o desde antes. No estuvimos en una escuela, a lo mejor Alejandro y Julio, pero pues somos de la edad y siempre estuvimos conviviendo nos habíamos visto, ¿no? Y a partir de ahí pues necesitamos a alguien que sepa. Y de ahí surge, de hecho, zona de la anécdota es que Ribón me manda un WhatsApp, me dice, oye, ¿cómo ve esta página, no? O sea, como enfocado a la sexualidad. Y yo, güey, está muy cabrón el contenido. En ese momento se llamaba Kiwi, ¿qué? Un kiwi Un sexy. Kiwi Sexy. Era tu página. Era su página. Yo estaba ya generando contenido de sexualidad. Justo a la par donde platica Javier todo esto, yo ya empezaba a generar contenido en internet. Yo con la idea de a ver qué pedo, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y sí, o sea, fue una serie así de que el universo se juntó y... 2018. 2019, 19. porque empezamos Sí, 2020. principios del 2019, exacto, sí. Tú, obviamente, como era tu profesión, hiciste ese blog como entre hobby, marca personal, experimento. ¿Qué hiciste? Fue como un proyecto de Dios quiera, a ver qué pasa, vamos a ver. Y a ver si en un futuro puedo vender juguetes. A ver, cabe aclarar que yo tengo la actitud menos emprendedora del mundo, o sea que también creo que puede ser una buena enseñanza que podamos dar en este capítulo. O sea, yo soy un hippie, por decir así, que en mi vida me imaginé poder emprender algo. Pero las circunstancias
generar movimiento me sirvió. O sea, nadie sabía que era sexólogo hasta que empecé a generar movimiento en las redes y eso sirvió mucho. Y a la par pues, se juntó con el movimiento de ellos y sobre una serie de coincidencias y casualidades nos puso en el momento exacto. Y sí, es justo eso. Entonces yo me la manda y me dice, güey, ¿cómo ves esto? Y le digo, güey, justo lo que necesitamos. Y me dice, güey, no sabes quién es, ¿va? Y yo, güey, ni idea. Ya me manda y me pone, güey, es Levi. Y yo, no mames. O sea, yo con ese güey una vez hicimos una pinta en prep, bueno, en secundaria. De hecho, yo estaba en otra escuela y ya nos llevábamos. Y yo, güey, no mames, qué cagado que sea Levi, güey. Pues nos juntamos, empezamos a platicar. Y empieza como de, pues vamos a armar esto bien, ¿no? Todo siempre con el objetivo, la orientación a, está horrible, o sea, cómo se platica el sexo, cómo se venden los juguetes, ¿no? Como que es una industria que estaba totalmente enfocada a una tienda en el centro, escondida, con cortinas y totalmente fálica, ¿no? O sea, enfocado casi al güey, ¿no? Aunque pues, realmente pues, la mayor parte de los productos son para personas con vulva, como decimos en Maybe. Que ahora, también algo que quiero decirte es que, pues a lo mejor yo no traía un camino hacia la sexualidad y el meterme a esto hizo, la verdad, un aprendizaje impresionante, ¿no? O sea, realmente ahorita, pues nada, tienes una visión muy distinta al momento de estar en contacto con estos temas y que realmente Levi ha sido como un tutor para nosotros y ha estado chido porque al final, pues no, pues al final hasta la forma en cómo te expresas de ciertas cosas, no te das cuenta y estás siendo misógino o pues diciendo cosas que no tienen nada de sentido, ¿no? Y eso creo que nos ayudó mucho en esa parte de que pues todos también llegamos a aprender ahí, ¿no? Y todo ese proceso de desarrollar la marca, decir, oye, es que queremos hacer las cosas distintas, pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hacer? Y ahí es justamente donde pues Levi entra perfecto a dar la pauta, ¿no? De cómo desarrollar todo esto. sí, a ver, también le doy crédito a Javier. Tú entrabas a mi página del Kiwi y estaba espantoso el diseño, o sea, era información muy, muy valiosa. ¿Qué era? ¿Un WordPress? ¿Un blog? Un Instagram con posts. Okay. Ajá, con posts de ventajas de masturbarte, porque está bien sentir placer, que es el clítoris, muy parecido a lo de Maybe, pero con diseño de Canva, ¿sabes? Esa aplicación espantosa y horrible. Entonces, obviamente, o sea, con el branding y lo que sabe hacer Javier, lo que dice de hacer las cosas bonitas, pues se hizo una combinación bastante chida. Más Ribón, que era de las personas de León que estaba experimentando en Mercado Libre, en e-commerce y así. Más Ojo con China y sus contactos y la facilidad de que podíamos tener juguetes y demás, se hizo un equipazo. Sí, soy el Dream Team de verdad. O sea, este emprendimiento sí aplica como a la teoría del librito de decir, ¿quién es bueno en esto? Tráetelo. ¿Quién es bueno en esto? Tráetelo. ¿Qué digo la teoría del librito? Porque la mayoría de los emprendimientos no ocurre así. Te juntas con tu amigo, con tu camarada. Claro. Acá coincidió que eran amigos, pero realmente era quién es bueno en ¿Para qué soy bueno? ¿Qué necesitamos para complementar este equipo? Y ¿cómo fue esa primera reunión cuando estaban los cuatro socios originales? ¿Quién les dijo, a ver, traigo esto, ahí va? ¿Cómo lo vibraron cada quien? Fue en tu depa, ¿te acuerdas? Sí, estábamos en mi depa. A ver, yo me acuerdo que para esa junta a mí me pidieron que yo llegara ya con 2 blogs escritos más o menos de cómo iba a ser el blog de Maybe. Y ahí me acuerdo que escribí algo así como el verano Maybe, ¿no? Que porque íbamos un poco como que también íbamos a hacer estos blogs tipo Cosmopolitan, los llamamos así, o sea, de como el lifestyle, o sea, que no todo iba a ser relacionado a la sexualidad. Y luego también escribí uno de orgasmos. Ahí como que tú captaste más o menos por dónde iba el cotorreo también. Sí. Platicamos mucho de las antiguas sex shops, o sea, este concepto que menciona Javier de que cómo era una sex shop, generalmente era una experiencia incómoda, una experiencia que estaba siempre al lado del tabú, o sea, desde el simple hecho que no esté en la calle, sino que esté con las cortinas oscuras, te atendía quién sabe quién y quién sabe qué pasaba y todo era desde el morbo. Entrabas y veías puros dildos de este tamaño o más grandes y llenos de venas, muy realistas. Entonces fue un poco como la idea de, oye, tenemos que cambiar esto, tenemos que hacer que la experiencia del cliente de una sex shop no tiene por qué ser incómoda, ¿no? Claro, y ahí justamente viene esta parte donde pues, el branding tiene mucho sentido en cómo comunicar las cosas, ¿no? O sea, hay que, si nos vamos ahorita, a lo mejor pasaron varias juntas, pero pues, en el desarrollo del nombre, ¿no? Tuvimos varios nombres ahí sobre la mesa y realmente pues, surgió de repente esta palabra de maybe, ¿no? Que pues, realmente
pues es una palabra escrita en español, ¿no? A lo mejor con una pues, una idea o sentido en inglés que pues, es un quizá, pero realmente ahí donde empecé como en esa parte de desarrollar la idea de realmente las palabras son palabras, ¿no? O sea, tú le puedes reemplazar el significado pues, con el tiempo, ¿no? Y realmente no está escrito igual, está escrito de forma distinta, visualmente cambia, pero realmente no queremos un no, porque realmente en este desarrollo de buscar las cosas era, oye, ¿qué onda con los juguetes? Así como, órale, oye, ¿qué onda con hasta la palabra orgasmos, ¿no? O sea, ahorita nosotros podemos decir palabras muy fácil ya porque pues, es nuestro vocabulario del día a día, pero estás con otras personas y como que se paniquean el hecho de decir una palabra de orgasmo, pene, vulva o clítoris, ¿no? O sea, pues, es un vocabulario normal. Pues venía como este rechazo de no. Entonces decíamos, pues no digas que no, vamos a empezar la plática. Entonces, Maybe. en eso inicia Maybe. Inicia ¿Te meterías algo por el culo? No digas que no, güey. Hace rato que llegabas con el kit, con el igual, uno nunca sabe, ¿no? O sea, maybe, no digas que no. Exacto. Entonces de ahí viene como esta idea y es como, es el inicio de la conversación, ¿no? No queremos un rechazo, queremos iniciar. Exacto. No digo que sí, pero escucha. Oye, ahí pausa. ¿Qué nombres quedaron ahí en el tintero? O sea, que ¿Te acuerdas uno que era de Fontaine? Fontaine, así como fuente. O sea, me acuerdo que teníamos muy claro que no queríamos que fuera sexual, ¿cachas? O sea, que no fuera Venus, un erótico. erectus. O sea, Sí. pero no, ¿te acuerdas de nombre? No. Usted me acuerdo de la Kiwi, Fontaine, o sea, pero no Kiwi creo. un tiempo fue Una idea. se llamaban, pero Existía. estuvo mucho mejor. Ya existían marcas que se llamaban Kiwi, creo que de aretitos, o no me acuerdo qué son. Y para mí fue una genialidad. O sea, Maybe estuvo bien y digo, también en la misma escuela que que había traído como el branding, habíamos hecho como este ejercicio de cambiar palabras de inglés a español y de ahí también como que se quedó esa idea grabada y de ahí empecé a analizar y pues sí, realmente las palabras se reemplazan, ¿no? O sea, las reemplazas con otra cosa y es el inicio de la conversación y el isotipo, por ejemplo, que es como o sea, tiene varios significados, ¿no? Es un huevo, en un inicio empezó como un huevo que era la simbología en el huevo significa el nuevo nacer, el nuevo pensar, las nuevas cosas, como el nuevo camino. Entonces dije, bueno, la idea de un huevo me gusta, que es como romper el cascarón o sea, como para abrir un camino nuevo, ¿no? Y agregarle como esta franja en medio, lo hacía hacer una vulva y lo hacía hacer una cabeza de pene, hacía tal forma el glande, ¿no? Entonces está muy abstracto, no tiene que ser implícito, pero pues eran como estos tres elementos ahí juntos que está interesante, es sencillo y pues, siempre las marcas tienen que ser como muy sencillas en ese punto, bueno, en mi forma de ver el branding, ¿no? Entonces, ahí es donde como que en esas juntas era donde pasaba lo del logo, pasaba lo de los blogs, empezamos, o sea, realmente no tenemos ni la página lista, pero pues estábamos como en todo este desarrollo de queremos sacarlo, ¿no? Y pues eso nos llevó, te fuiste a Barcelona, todavía a hacer, a terminar. Ahí yo en Barcelona escribía ya sobre los 8 nuevos juguetes que íbamos a tener. Ahí hice los nombres, hice los primeros manuales y así. Ahí ahí se aventó eso todo y en el 2020, bueno, el 2019 El Buen Fin del 2019 fue la primera vez que abrimos la página. Exacto. Y probablemente sé que eso a lo mejor le quedó del otro lado de los socios, pero ¿cómo fue ese proceso de empezar a hacer juguetes? ¿Cómo decidieron cuáles? ¿Cómo fue ese proceso? Entiendo que él vivía en China, vivió en China un tiempo y tenía conecte del silicón quirúrgico. Silicona médica. Silicona médica. ¿Cómo fue ese proceso, digo, desde su perspectiva? Claro. Un poquito que nos puedan platicar. Muy parecido a la cuestión de evitar las antiguas sex shops, el concepto de las antiguas sex shops, buscando diseños, o sea, era pedir muchas pruebas y enamorarnos de 8 primeros diseños. ¿Con cuántos diseños empezamos? 9. Sí, como no me acuerdo, como 7, 10 no sé. máximo. Que no fueran, que no tuvieran venas, o sea, que no fueran penes realistas, dildos realistas, y que enamoraran a la vista. O sea, los primeros 8 o 9 juguetes de Maybe fueron muy claros de que tenían que tener un poco este concepto, o sea, Muy estético. muy estéticos, colorcitos muy bonitos, que no intimidaran, que tú los vieras y hasta te dieran curiosidad de tenerlos en tus manos y no fuera algo que dijeras, ay, güey, ¿qué es esto? No, y hasta esto al tacto se siente
Sí. Pues chido. Está chido. como Sí, decirlo, es bueno, bonito. Suavecito, sí. Exacto. Ahora, esta selección sí, o sea, ahí pon tu Julio sí tiene un gran peso en esa parte, porque pues al final, con toda esta experiencia que ha tenido con pues, todo este rollo en China, pues tiene o sea, hay una facilidad de conseguir como muchos productos, ¿no? Sí. Entonces, Pero el branding nos ayudó mucho a saber qué línea de juguetes necesitábamos ir. O sea, ya hasta 3 años después, ahorita ya nos estamos animando a tener juguetes con poquita forma fálica, o sea, que ya tengan aquí como cabeza de pene, ¿sí? Porque la sexualidad es tan universal que habrá gente que sí le gusta los juguetes realistas y está súper bien, ¿no? Pero al principio sí el branding de los juguetes de Maybe estaba muy claro que tenían que ser juguetes, sobre todo que te enamoraran a la vista, o sea, que no te Que no intimidaran. intimidaran, me gustó eso, que no intimidaran Sí. y que pareciera algo que dices, oye, ¿esto qué es? ¿No? Así bien lo molesta, sabía. Claro, quita espinillas. Ándale, ¿no? Esa madre, el masajeador. que ahora, o sea, algo punto ahí muy, muy importante que es, ok, una cosa son la venta de los juguetes, ¿no? Que realmente, pues eso es lo que nos mantiene, ¿no? Y nos da como pues, de comer, ¿no? Es el flujo que tenemos. Pero la realmente estrategia que ayudó a que el tráfico creciera, a que la gente o sea, ahora sí que tuviera esta curiosidad de saber más, que eso es lo que nos dimos cuenta realmente cuando empezamos a abrir la página y empezó un poquito más el tráfico, porque ¿a qué voy? Nuestra industria está totalmente eliminado con cuestiones de anuncios, de Facebook Ads, o sea, no, tienes que hacer ahí varios trucos como para poder mandar tráfico a tu página, ¿no? Pero de entrada, si lo haces directo y le pones el pixel, ¡pum!, te bloquean la cuenta. Entonces, pues, lo único que tenemos que hacer es orgánico, como crecer, ¿no? Obviamente, con influencers nos crecimos una gran parte, pero ya que estaba la gente interactuando, realmente nos dimos cuenta que pues, había una gran necesidad de información, ¿no? De que la gente, o sea, Levi en un inicio estaba todo el tiempo contestándole a la gente de dudas y hasta en un punto se vuelve una psicólogo de Instagram que no debe pasar, pero ¿a qué voy? Habla de una necesidad, habla de que la gente está buscando desahogarse, está queriendo expresar, que está queriendo que le cuenten cosas, ¿no? Entonces ahí yo creo que esa es la clave en cómo enganchar al público, ¿no? Donde no vendemos juguetes, sino somos unos guías en la sexualidad. Y eso es algo que aprendimos con el proceso de la marca o de la empresa, de que somos guías, ¿no? O sea, al final, el objetivo, digo, esto lo saqué de un libro que se llama de Donald Miller, que se llama How to Build a Story Brand, que es, o sea, nuestro enemigo es el tabú, el miedo, o sea, el estigma de culparte de las cosas. Como cuentas la historia. Y nosotros somos, eso es el enemigo, y nosotros somos los guías de que, a ver, tienes que brincar este paso y a lo mejor el juguete llega acá. Pero yo empecé a ver un post aquí, ¿no? Es un desarrollo que a la venta, pues, no es inmediata, sino depende de cada persona en qué situación está para animarse a comprar uno. Y la idea de eso es nosotros dar esa seguridad, que ya viene muy acompañado de todo el contenido que va desarrollando Roberto. Y bueno, y de la gente que tenemos, la verdad, el equipo que tenemos ahorita en Maybe son unas máquinas, les mando un saludo a todo el equipo de Maybe, que sin ellos no podríamos estar aquí. Entonces, pues nada, es un proceso cañón de ser guías, ¿no? Era como el mensaje que quería dar. Y es que me gusta lo que acabas de decir, porque normalmente en cursos de marketing y en todos estos, es lo que te dicen que tienes que hacer. No vendas tu producto, sea un facilitador, genera contenido de valor. Pues ustedes lo hicieron porque no tenían de otra. Porque no podías hacer un anuncio en Facebook que sea cómpralo, ¿no? O sea, y desde el principio no era la idea tampoco, pero sí, o sea, no tuvimos que obligarnos a hacer eso. Quiero ahondar más en esto, pero quiero regresar un poquito. ¿Y qué pasó ese 2019 del primer Buen Fin? ¿Abrieron? ¿Qué pasó? Cuéntenos ahí cómo recibió la banda. Güey, pues, o sea, sí, a mí, o sea, sí se me hace historia de esos de garage, o sea, de que empezaron en el garage, ¿no? De que estábamos ahí en la oficina de OU, pues con nuestras chelas, güey, de repente 2 horas caía un pedido y teníamos ahí el Shopify activado con la alarmita y... Entonces, güey, chela, güey. Desde el primer día. No, un pedido, pero un día después puede ser, o sea, un pedido muy pronto.
Sí, bueno, sí, ya me Dos acuerdo. al día, uno al día. Es que hubo 2 meses que es, o sea, el 2019 Buen Fin, Fue mucha prueba. o sea, esos 2 meses, ya que voy de noviembre y diciembre, yo lo llamo como que no sabíamos bien, o sea, cómo íbamos a accionar. Realmente estábamos apostándole a unos anuncios, pero realmente no estábamos haciendo mucho más. Anuncios en 2D. En Traffic Junkie, que no, o sea, no lo seguimos, o sea, vimos que no funcionó y lo paramos. Eran ads en ¿cómo se llama? Páginas sexuales, sí, ¿no? ajá. Entonces, pero pues, como que vimos que no jaló tanto y como que paramos todo en ese momento y en enero fue cuando empezamos a darle full nosotros en contenido, ya sin anuncios, sin nada. Empezamos como a trabajar ya la parte de contenido que ya fue mucho ese desarrollo de estar, me acuerdo perfecto, en la oficina esperando que cayera una alarma. O sea, antes el objetivo era un pedido diario, mínimo, ¿no? O sea, obviamente al principio no pasaba. O sea, fuimos creciendo, Poco a poco. o sea, como de mes a mes, ¿no? Y los objetivos eran claros. A ver, este mes a lo mejor vendimos esto y el siguiente lo tenemos que o duplicar o no sé qué. Y así fuimos Y en eso, poniéndonos la pandemia. la pandemia. Sí, porque justo enero, febrero, marzo. Se escuchaba de algo ahí en China, güey, de que un virus por allá. Sí. De repente Italia, España y de repente México valió verga. Pero maybe no. ¿Qué pasó? Sí nos ayudó, o sea, sí, definitivamente. Ayudó cabrón. O sea, nos hay aceleró un- muchísimo. Por varias cosas, yo creo. Sí. El e-commerce se exponenció. Todo el mundo que tenía un e-commerce Vendió. se disparó. O sea, creo que ese subidón del e-commerce se planeaba en México creo que para 5 o 10 años y la pandemia lo adelantó cañón. O sea, mi mamá que en su vida había comprado algo en línea, ahora ya todos los días pide el súper en línea o tontería y media, ¿no? Perdón, eso del súper me llama la atención. Como yo conozco muchas personas, saludos André, y ya no regresaron al súper. Ya no, o sea, eso? ya no. Es que se está... Yo soy o no sé si no tengo nada que hacer o qué. Soy un amante de ir al súper año. Me mama. Ahí, pasillo. Se relaja, ¿verdad? Exacto. Ándale, es como, es mi salida, ¿no? No, hombre, estoy aquí en mi salida. No, pues, nada más. Pero bueno, perdón, lo adelantó, tienes todo E-commerce. Y pues creo que sexualmente la gente sí se empezó a cuestionar en el encerrón. ¿Qué show con mi vida sexual? ¿Necesito de alguien para depender de mis orgasmos? ¿O me voy a quedar aquí en mi casa y yo puedo autogestionármelos? Y de repente a la par estaba Maybe dándote información, que eso es lo que dice Javier. O sea, casi nunca te mencionábamos, compra este juguete que da 6 vueltas, sino, ¿por qué te conviene tocar tu cuerpo y generar placer? Porque fortaleces el sistema inmune, porque duermes mejor, bajas niveles de cortisol. ¿Cachas? O sea, sí notamos que el mexicano necesitaba, no podías llegarle tan directo. O sea, no somos una tienda de España que ellos sí, vais a follar. Y no, acá el mexicano todavía le choca un poco el tema sexual por todo el tabú que hay, por la religión, por toda la historia que hemos vivido de la sexualidad, ¿no? Entonces el mexicano sí necesita un poquito de empujón de educación sexual que nos la han negado y es de, oye, todo lo que te han dicho que masturbarte está mal, que no sé qué, hay nada que ver, fíjate. Pero ¿cómo les pasamos esta información? Pues hay que dárselas muy leve, muy bonito y así fue como creo que empezó la información de Maybe, o sea, poco a poco. Y todo eso fue tu trabajo. Sí, a ver, o sea, mi trabajo más el de Javier, yo le decía, a ver, vamos a hablar de que por qué las personas a veces lloran después de tener un orgasmo, ¿no? Y, o sea, yo en el Kiwi hubiera hecho una porquería de diseño y este güey, junto con el equipo, pues, y hacían algo que completamente hacía match con todo el branding, ¿no? Muy bonito que... Claro, y justo ahí es donde viene la parte desde el equipo, ¿no? O sea, entra... De hecho, o sea, la primera persona que entró a trabajar a Maybe fue Jimena, que es la que sale ahorita en el podcast con Roberto. Quiero hablar del podcast. ¿Qué onda con el podcast? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo lo preparan? ¿Cómo llegó Jimena al podcast? Cuéntenos. Bueno, a ver, pues Jime empezó a hacer videos en Maybe. Videos eran como estos shorts de 5 consejos para X, cómo usar X y tal. Siempre estuvo la idea de hacer el podcast, la verdad. Nada más faltaba confianza, faltaba iniciativa y faltaba organización, por decir así.
Me acuerdo al principio no nos animábamos, Jimmy y yo, a hacerlo solos, como por la inseguridad pues, güey, nunca hemos hecho uno y qué vamos a andar diciendo, ¿no? ¿Cómo vamos a llenar una hora de contenido? Y queríamos invitar a una host que ya hubiera estado en la radio o algo así como para que ella nos guiara, me acuerdo. Y hasta que... Era como un top show, ¿no? Ajá, hasta que nos invitaron a dar algo que también tiene Maybe, damos conferencias en escuelas, universidades. Y en una de esas nos invitan a mí y a Jime y hacemos excelente team en la conferencia. ¿En Baidora eso? No. Nos invitan al Festival de Baidora a dar una plática y todo el público cagado de risa y súper así, güey. Y hicimos muy buena vanguardia y dijimos, ya llegando hacemos el podcast, hombre, ya. No tenemos tanto tiempo de prepararlo por todo el tema que yo escribo el contenido y Jimmy lo organiza y todo. Y dijimos, pues, un poco que el público nos genere el contenido. Y hicimos el formato que hacen muchos podcasts de leer confesiones, leer anécdotas, ¿no? El estilo La Cotorriza. Con el plus acá de que yo soy sexólogo, Jimmy ya estaba muy adentrado en todo el tema de sexualidad y ya se denomina sexperta. Y pues ya, cotorrea, dijimos que sea como una plática de sexualidad entre compas y con destellos de educación sexual que yo como sexólogo pueda dar y tú también. Y eso fue lo que empezamos a hacer, o sea, como un cotorreo, intentar hacer que la gente se sienta como que está en la misma mesa que nosotros, cagándonos de risa. Con el objetivo de que te decía, o sea, que la sexualidad ojalá así se pudiera hablar, obviamente con un bagaje de educación y siempre desde el respeto y así, pero como hablamos de fucho, hablamos de muchos otros temas, ¿no? Y tenemos un capítulo a la semana y de repente tuvo muy buena aceptación. Nos ayudó mucho a crecer el canal de YouTube. Nos lo tumbaron. Íbamos muy bien y nos lo tumbaron por todo el tema de la sexualidad, que es como, si te fijas, es como el remo con el que tenemos que ir batallando, ¿no? La corriente. YouTube te lo tumbó. YouTube no lo tumbó. El canal. Era porque teníamos ni siquiera queríamos nosotros, pero lo teníamos con la opción de monetizar, que no era ni queríamos monetizar porque sabíamos que temas sexuales no se podía, pero YouTube identificó que estos güeyes quieren monetizar y están hablando de temas sexuales, ni madres, bájense el canal. Todo lo que es sexual no puede monetizar en YouTube. No, entre otros temas, sexual no. En muchas cosas no se puede monetizar. Ya nos recomendaron de que quites lo de la monetizada, ponlo más 18, restricción de edad. Y ahí va, en YouTube nos ha costado a partir de eso volver a retomar. Pero en Spotify es donde va bastante bien y la gente lo está aceptando bastante chido. Están en esas dos plataformas nada más. Están en todas las plataformas de Apple, ¿no? ¿Ahorita en qué puesto estamos? Ahorita estamos en el top 12, hoy chequeé top 12 de los podcasts. De Spotify de comedia. De comedia. Hay muchos top. Hay muchos top, sí. A nosotros me llegó que estamos en el top 3 de podcast de negocios en Guatemala. Saludos. Oye, entonces el podcast lo producen ustedes, contrataron a alguien, compraron equipo, cámaras, micrófono. Cuéntenos ahora un poquito de esa. El podcast lo outsourcemos con un amigo, con un conocido ahí, el buen Sata, un capítulo a la semana. Graban. Llegamos, grabamos y nos edita y nos entrega. Los clips en el podcast ha sido la clave. Mucho para el clipeo para mandar gente que lo escuchen. El TikTok nos ha ayudado mucho. Aprendimos también ya la mala a qué videos se acepta TikTok y qué no. Censuramos ya las palabras y de plano no decimos casi ya nada para los clips de TikTok. Y se han viralizado bastante, o sea, bastante. Y eso se nota cuando hay un clip viral en TikTok. Se van a Spotify o a YouTube, sí. Nosotros clipeamos. De hecho, les voy a tener que pedir todos los tips para poder clipear este capítulo, porque sí, pues para mí es un tema completamente... Sí veo que muchos creadores de contenido sexual lo ponen con un 3 y cosas así que... Pero bueno, ahí en un WhatsApp me pasa así, clipeamos. Sí, no te vayan a bajar. Exacto, nosotros literal... El podcast ha sido el pretexto para los clips y los clips para que la banda llegue a Simu y caigan los cursos y tenga que caer. Sí. ¿Cómo les fue el Shark Tank?
El video, o sea, si lo ven en YouTube, se ve claramente cómo nos fue. O sea, ¿a qué voy? Sí. Creo que fue una buena experiencia, una muy buena exposición. Creo que si alguien tiene la oportunidad, vaya, porque te da, aparte de que pues mucha gente te va a conocer y que nos ha pasado de, sí, los vi en Shark Tank. O estuvimos en Shark Tank, wow, qué chido. O sea, como que te da credibilidad, ¿no? O sea, eso es una muy buena publicidad. Y creo que de los récords que rompimos esa vez fue a lo mejor, creo que fueron 1,000 personas conectadas al mismo tiempo en la página, ¿no? O sea, como que sí fue un tráfico fuerte directo. No, a lo mejor no con mucha venta en ese momento, pero fue un buen boom. Y yo creo que ahí, pues, justamente en lo que sucedió, pues es que no estaba preparado a lo mejor toda la banda que estaba o sea, los jurados en cuestión, los tiburones. Sharks. En los Sharks, porque al final pues no le entran por una cuestión de, pues, yo creo que no querer mancharse un poco su imagen, ¿no? Le dio miedo. Tal cual, a ver. Seamos sinceros, tal cual. Nos dijeron, toda banda que vaya a presentar su business lleva una prueba, lleva así, voy a vender chilaquilitos, te llevo tus chilaquilitos a que los pruebes. A nosotros nos dijeron, güeyes, no se pueden llevar ni un pedo de un juguete, ¿no? Imagínate al Arturo con un juguete, güey, y la cantidad de memes que al día siguiente habría, ¿no? Entonces, en esa parte cuidan demasiado su imagen los Sharks. Demasiado. Y se respeta, o sea, usan todo bien. Usan ese show mucho también para ellos enaltecer su imagen y verlos como unas excelentes personas de negocios. Que seguro sí lo soy así, entonces no se querían exponer mucho a este pedo. La chava que nos invita, súper buen pedo, a ella le encantaba la marca y dijo, yo quiero que estén ahí, creo que puede hacer una excelente televisión porque va a ser polémico. Claro. Va a ser polémico. Al fin de cuentas, Shark es ir a hacer dates. Independientemente del deal, es generar polémica. Eso. Incluso sabemos de deals que se han cerrado en la pantalla y luego ya no se vuelven a hablar después de la pantalla, ¿no? Y creo que ahí, pues, lo que me gustó a mí fue cuando subí el video de YouTube es... De entrada nos ponen como una sex shop disfrazada de escuelita, ¿no? Ya, ¿sabes? De entrada se veía que había ahí como algo de, pues, como que no salió un stop. Pero los comentarios, que son más de 1,000, estos güeyes son unos mochos. Estos güeyes, no sé qué, o sea, ¿qué güeyes? Pues vieron el capítulo y dices, güey, está chido. Realmente no están aceptándolo por un rollo. ¿Y a qué voy? Tampoco íbamos a ver si queríamos dinero ni nada. Era, pues vamos a presentar a ver qué pasa, ¿no? Y que nos den un buen feedback. De hecho, yo me encontré a una de las Sharks después en un evento de Forbes y me dijo, no manches, me arrepentí muchísimo no haberle invertido a ustedes. ¿No? O sea, al final... Le dije, saludos, te veo desde el otro lado. En la cima, ¿no? Entonces, pero pues al final creo que es una buena exposición, ¿no? Y el tabú. Fue muy claro tabú. Exactamente. Son tres Sharks y 3 mujeres Sharks. 2 mujeres Sharks. Los 3 Sharks hombres, yo soy judío y no va conmigo. Y las 2 morras, está súper chido lo que hacen, güey, siguen así, es súper necesario. Pero no dentro. Me encanta. Estoy fuera, pero sí se notó ahí un poco también el machismo. Pero, y en Forbes nos hicieron una mención especial. O sea, nos dijeron, de todas las empresas que fuimos, maybe están haciendo algo súper chido y nos dieron así como en ese momento que estábamos en el evento, nos mencionaron como de, güey, chido, pasen al frente por su reconocimiento. Pero, pues, eso es a lo que voy, o sea... Por un lado está una parte mocha, pero por otro lado necesitamos más de esto, ¿no? Y eso es lo que nos alimenta a sacar más cosas. Y pues ya para cerrar el combo de marketing, yo escucho mucho La Corneta, o bueno, en general los 40 principales, y hay muchas menciones de Maybe. ¿Qué onda con ese deal? ¿Cómo les ha ido? ¿Les fue? ¿No les salió? ¿Cómo lo midieron? Porque ahí en el radio, ahí... Sí, son medios tradicionales. Sí, ¿no? O sea, ¿cómo les fue con los 40? Pues la verdad, probamos con Marta de Baile, que de hecho, o sea, hay 2 formas de salir en el radio, ¿no? Mención o anuncio. O sea, puedes hacer un spot, que nosotros probamos esas 2 combinaciones siempre. O sea, probamos en otras, o sea, sabemos que las estaciones fuertes, obviamente, son Marta de Baile, La Corneta, no me acuerdo cómo se llama el programa de Faisy, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Es Tlacuache, ¿no? Entonces... Creo que los 3 programas, Marta de Baile no aceptó mencionarnos, pero solo anuncios.
pero en la corneta el tlacuache sí, y la verdad, pues el tlacuache y la corneta explotó. Se llama la corneta, el programa. Y tienen su sexosección. Tuve sección. Decimos de no podemos mencionar. No, les encanta. Les encanta. Yo soy muy fan de la corneta también, la siempre he escuchado y siempre hemos dicho, güey, está muy chido, esos güeyes hablan, la verdad, muy fácil de los temas y las menciones a veces es muy cagado hacerlas porque nosotros pues les mandamos... Las hacemos Javier y yo. Como quién Nos imaginamos. Sí, exacto. Desde mi querido o sea, nos conocemos el programa y al principio la primera mención estuvo muy seria, ¿no? Sí. Nuestros amigos de México nos mandaron este juguete y dijimos, güey, no sonó nada a ellos, güey. Entonces les empezamos a mandar conversaciones que ellos tendrían albureándose y así. Y menciones de que deberían durar 40 segundos. Se cagan tanto de risa que acaban 12 minutos hablando del juguete y jaja. del tema. Ay, se arma muy buen cotorreo. No, y es que aparte... Y se nota cuando están hablando ellos, te vas a la página maybe Y se ve... La analytics, ahí 500 personas viendo en la página en el ahí momento. lo mides. Esa es la radio, ese es el pedo, o sea, de 15 minutos, Pues se cae. se acabó, güey. Lo que analizamos nosotros es, pues en Google Analytics es el horario y vemos qué tanto tráfico nos trajo A la hora de la ¿no? mención. A la hora de la mención, qué tantas ventas a lo mejor en ese momento se reflejaron, pero pues lo que vemos es que genera tráfico, ¿no? O sea, sí nos lleva un buen tráfico, no digo que de millones, pero pues sí nos lleva, o sea, pon tú, ¿a qué voy? En ese momento hay 100 personas, pero a lo mejor en la hora que se cumplió todo eso entre los anuncios y la mención, pues sí juntas 1000 personas, ¿no? O sea, sí hay un tráfico. Ahora, eso lo hacemos, o sea, vamos pues cambiando, ¿no? A veces también tenemos tele, que ahorita la tele ya también, antes también era súper ambiguo salir en la tele, hoy en día ya con le llaman los set box, que es como el aparatito que te da el internet y que te pone todas estas plataformas, ya te rastrea. Ahora sí, cuántas personas lo vieron, puedes seguir a los usuarios, entonces pues estamos probando, realmente también son cosas que como dices, a lo mejor en ese momento no me da la venta, pero que me digas que lo escuchaste, cambia muchísimo hasta cualquier... O sea, hemos estado en pláticas con gente, pues, de que le quiero vender, sí los escuché o los vi en la tele. Y pues te da muchísima credibilidad el hecho, o sea, te hace decir que es una empresa que pues está ahí, pues es mucho más formal, está establecida, o sea, tiene mucho todo ese background psicológico, ¿no? Si lo quieres poner de esa forma, de credibilidad de marca. Nos ha funcionado, nos ha ayudado. Y pues la verdad, cada vez que nos sube, nos escribe alguien de, güey, no mames, qué cagado. Ajá, claro. Comenten si escucharon a Maybe en la corneta y vayan a Maybe a comentar que escucharon en podcast para tener credibilidad. Exacto. Sí. Cuéntanos eso del box en la TV. La verdad es que ahorita que lo mencionaste, me quedé así como el meme de... ¿Cómo? O sea, ¿a qué voy? Es que antes la tele, así como el radio, pues nada más veíamos el horario en el Analytics de, a ver, pues cómo estuvo el tráfico en ese momento. Ahorita ya te dice, haz de cuenta como que la máquina ya registra, como está conectada a internet, está todo, te registras de cuenta, tú le pasas un buyer persona, entonces registra el buyer persona, la verdad, no sé cómo determinen ellos cuál es el buyer persona, no sé si es por qué programas ve o qué tipo de programas se van armando eso, pero traquea al usuario. O sea, se cuenta, yo sigo en los anuncios de Jaciel, que está viendo Fox Sports, de repente se cambia a AXN, de repente está en Sony, pero cumpliste con el perfil, entonces te sigo. Entonces tú te vas a Fox y te pongo tu anuncio en Fox. Y luego cambio a AXN, dentro del horario, obviamente, y te sale otra vez el anuncio en Maybe. O sea, te traquea el anuncio. O sea, eso es ahora como la tele está vendiendo sus paquetes para poder medir. Y en celular y en tablet, sí hay clic. O sea, sí puedes darle clic al anuncio. Sí, yo veo un partido en la aplicación de Fox y me sale un anuncio, le puedo dar Tendrías que estar en la aplicación de Easy o de Sky. de Easy, más bien O de- es con estos radio operadores, no, con las televisoras, no, las operadoras de casa. Ajá, exactamente, de las Ellas son las que te compañías. ofrecen este servicio. Exacto. Entonces, pausa. Quiere decir que probablemente los anuncios que le salen a mi mamá y a mí son diferentes. Ahora ya son Ahora diferentes. ya son diferentes. Empieza a cambiar. En la tele, pero ya el algoritmo ya también va a estar en la tele. Ya está en la tele. Pues ya son Smart TVs. Sí, es que ahora lo entendí. Claro, como las señales de internet, pues ahora lo entiendo, exacto. Pues te conectas a esa madrecita. Es que esa madre es lo que te da la televisión. Y así la televisión tétrico. ya es digital, ya es internet. Exacto. Oye, Entonces, ¿te acuerdas una vez ofrecieron una publicidad de ir
caminando, no sé, en el metro de la Ciudad de México y un modem va a aventar tu publicidad y cualquier persona que esté conectada al Wi-Fi del metro y que va a caminar y que pase por ese modem, al momento que prenda su celular le va a aparecer una publicidad de la marca. Ajá, esas son publicidades con los Wi-Fi. No, esas no entramos. Pero fuimos la primera plataforma de educación sexual que tuvo un anuncio en las paredes del transporte Del Metrobús. de México, del Metrobús. Hicimos una campaña ahí. ahí. Cool porque eran mensajes de educación sexual. Ahí gente a las 7 de la mañana leyendo, ¿no? Así, tus orgasmos son buenos. Sí. ¿Y les sanó? Yo creo que mucho de esas cosas, analizando el rollo de marketing, es constancia. O sea, ¿a qué voy? Si hubiéramos salido solamente una vez en la corneta un mes, no hubiéramos hecho a lo mejor que todo el mundo nos empezara a decir que salimos, ¿no? O sea, mucho sí es estar constantemente mandando el mensaje, que es lo mismo que pasa con el influencer. Un mensaje constante, ¿no? Entonces es mucho más fácil que en un futuro digas, oye, quiero esto. Ah, me acuerdo. O sea, es el famoso top of mind, ¿no? No es un disparo, un one shot, o sea, hay que estar ahí. Y más por lo que te pegué hace rato, no vas a comprar un juguete a la primera. Puede que me meta y diga, órale, esto está interesante, me gusta. Y conforme vayas conociendo la marca, te animes, ¿no? O sea, eso es un proceso que pasa en todos. O sea, tú has estado en tu celular viendo y te sale siempre esos tenis o esas playeras o esos jeans o cualquier cosa. Un carrito por un hobby, ¿no? De que llegaste hasta el carrito de un viaje que ni ibas a hacer. Claro. Y lo abandonaste, o no sé si esta práctica de agregar cosas al carrito, abandonarlas y esperar. Te marquen el código, el cupón, el descuento. Háganlo, amigos. Normalmente Es muy común. Normalmente funciona. El baby pasa. No le ven en maybe. ¿Sabes qué tenemos atención al cliente? O sea, eso también eso es algo, muy recomendable en un e-commerce. O sea, tú ya hiciste tu carrito, tú ya hiciste todas tus cosas y pues necesitas nada más ese empujón. Y ese empujón es esa otra persona que está al otro lado del teléfono diciéndote, oye, se te olvidó esto. Email marketing, le llegan los carritos abandonados. Los flows. Y a la semana les mando un mail de, te está esperando tu placer. Sí. O sea, al final, lo que hemos visto es, entre más estés ahí al pendiente del usuario, del cliente, para ayudarlo a que se convenza, ayuda muchísimo en la conversión. O sea, sí es, antes tú estabas todo el día contestándole mensajes de dudas y cosas así a la gente. Ahorita ya hay alguien ahí, pero pues eso hacía que de repente llegara ¡pum! Ahí está el pedido. Sí. ¿No? Uno llevaba, a la compra, sí. Y resolvías una duda del juguete o no, o sea, de sexualidad en general y cállala. O sea, y eso es pues, clave. Digo, ya hay muchas apps de chatbots y cosas así que te ayudan a lo mejor a evitar el primer contacto, pero ya te pasan a la comunicación cuando brinca a ciertos términos, ¿no? Más calificado, por así decirlo, ¿no? Exacto. Ya pasó por más filtros, primero los chatbots o las automatizaciones y ahora sí ya el humano. Exacto. Hablemos ahora, pues, de los clientes. El 80% de sus clientes son mujeres, según lo que vi en Forbes. Sí. Bueno, este número ha ido variando. Claramente, bueno, obviamente no llega a un 50-50, no está ahí, porque definitivamente nuestro catálogo está mucho más cargado a productos para vulva, aunque se ha platicado que los juguetes no tienen género, pero son para pene, para vulva, ¿no? O sea, al final, no. Pero se inclina mucho siempre hacia la mujer, también, yo digo por la cantidad de catálogo que tenemos enfocado a esos juguetes, ¿no? Creció mucho cuando sacamos los huevos Maybe. Creo que eso fue un gran boom de producto en cuestión. Pues de que no hay juguetes para masturbarse, por ejemplo, ¿no? O sea, es raro, ¿no? Entonces, Un aceite. Los hombres. Ay, ya. De los hombres, haga un aceite a lo mucho, no sé. Sí, un lubricante. Sí, hemos bajado un poco ese 80-20, pero sí siguen siendo en su mayoría... Sí, son 70 y tantos. Personas con vulva. Nada, o sea, tal vez puede ser el branding, la información que damos. Yo también tengo mi teoría de que mucha información que damos pone en jaque al machismo y a cómo los hombres hemos practicado la sexualidad. Entonces, pues también incomoda un poco a veces escuchar a Maybe decir, oye, no llegues y metas tu pene luego, güey. No, Es un macho. estos nuevos modernitos, ¿no? Está bien, puede ser más que a la mujer le haga mucho más sentido nuestro contenido.
Hay un meme famoso, seguramente usted lo ha visto, que es que a las mujeres la sexualidad se las enseñó Disney, ¿no? Que es el príncipe, y a los hombres la sexualidad el porno, ¿no? Y quizás las dos son realidades completamente... ninguna de las dos es real, y el punto medio está... Sí, está muy mal. Sí, es un tema. Creo que tú sabes más de eso. Sí, a ver, yo creo que tanto hombres como mujeres nos enseñaron a coger a través de la porno y nos enseñaron a amar a través de del amor romántico que nos presentó Disney o Televisa, ¿no? O Thalia. Sí, o sea, a ver, pues justo, maybe lo que quieres... A ver, yo en estos cursos con adolescentes y niños me doy cuenta que de entrada tienen un chingo de dudas todas las personas, ¿no? Pero también me doy cuenta que sus papás son los que están todavía peor informados. O sea, el adulto es el que está peor informado porque ya lleva 20, 30 años de mucha desinformación. Entonces es atacar pues esta parte, ¿no? De la desinformación para... No, y ahí hay un insight que lo he platicado también mucho o sea, con muchas personas, que justo en Maybe me di cuenta que es, a ver, nosotros pues nos enseñaron y nos educaron de cierta forma, y de cierta forma está un poco, pues ahora sí que totalmente omitido muchas partes de la sexualidad. O sea, yo me acuerdo de algún video en la escuela y, o sea, mis papás jamás me platicaron o quisieron abordar algún tema más serio, ¿no? Ni serio, o sea, algo más profundo. Y que realmente, pues nosotros estamos ahora sí que transformando la forma en cómo vemos las cosas, o sea, nuestros estigmas, nuestros tabús, y que pues siempre vamos a estar en esa lucha, ¿no? De estar mejorando la forma en cómo no juzgamos o hacemos que las cosas pues sean mucho más normales y sencillas, ¿no? Que decimos que no existe lo normal, sino es lo que es. Pero tenemos que cambiar nosotros para cambiar a los que siguen, ¿no? Y eso es algo que para eso es esa evolución. O sea, para tú transformarte y para que tú puedas enseñar a tus hijos, a tus sobrinos, al futuro, sobre estos nuevos cambios de que esto se puede hablar, de que esto se puede platicar, de que esto no hay un tabú y de que no tienes que cohibirte por no querer hablarlo, sino al contrario. Y creo que el cambio está pues, en las nuevas generaciones, en cómo nosotros le comuniquemos la sexualidad, ¿no? Que no pase lo que nos pasó con nuestros papás, que es mejor no platico o mejor no me hago güey. Entonces creo que ese es realmente el cambio poderoso que deberíamos tener. El cómo nosotros, es una frase que me encanta, que no la aplico solo en la sexualidad, sino en general, y lo aplico en el marketing, en el diseño, que es docendo dicimus, ¿no? Es una frase de Séneca que se llama enseñando aprendemos. O sea, entre más intente yo explicarte algo, mejor lo voy a aprender yo. Y creo que eso es algo que se tiene que practicar. Lo practico en el marketing, lo practicamos en la sexualidad, en todas las cosas, ¿no? Entonces, pues, el estar enseñando nos ayuda a nosotros a entendernos mejor y a enseñar a nuevas personas a que estén en ese proceso, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy clave que yo me di cuenta en Maybe, realmente. Nunca había escuchado esta frase, pero había otra parecida que la escuchaba en el Granata que decía: enseñar es aprender dos veces. Seguramente no la dijo él, pero yo la escuché a él y hace todo el sentido. Y sí, la verdad es que cuando uno quiere enseñar algo, pues tiene que investigar. Lo dices en tu cabeza, lo dices en ese momento y lo reprocesas. Sí, lo procesas, exacto. Lo reprocesas. Ringo, Pau, Zoe, Haru, cuéntenos por qué el nombre es, cuál es el más vendido, cuál es el favorito, cómo siguen las tendencias, porque hace ratito hablábamos de hay tendencias en los juguetes sexuales y vienen nuevas cosas, que si la aplicación, que si Wi-Fi. Cuéntenos ahora, entremos en el mundo de los juguetes sexuales. Pues mira, los juguetes sexuales, sí. Existen desde hace miles de años en ruinas en la antigua, en Egipto y en muchísimos lugares de la antigüedad han encontrado formas en las que el humano se las ha ingeniado para tocarse. Simulación. Acá el problema de las formas antiguas es que no eran 100% seguras. Los griegos tenían un bolillo duro, que no me acuerdo cómo le llamaban, pero dejaban un pan viejo, güey, en forma fálica y lo usaban como juguete sexual, ¿no? Afortunadamente hoy en día ha cambiado ya todo eso y con la información científica, porque es importante entender que la sexualidad es una ciencia. Todo lo que se dice de la sexualidad está basado en estudios que se hicieron, ¿no? No es nomás que digamos, la masturbación es chida. No. Se hizo un estudio en el que se concluyó que cuando generas placer, bla, 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 ¿no?
Y todo eso ha evolucionado con el juguete sexual, ¿no? ¿Qué pasa con la sexualidad? Tiene que ir acompañada siempre del respeto y de la responsabilidad y del cuidado y del consentimiento, ¿no? Si tú te vas a meter algo en tu cuerpo, tiene que ser de un material que tú sepas que no te va a hacer daño, que sepas que es seguro para tu cuerpo y bla, 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 ¿no? Entonces, pues son todas estas nuevas formas de juguetes que han llegado, que de entrada, pues ya son 100% seguras. Tú mencionabas bien el material. La mayoría de nuestros juguetes son de silicona grado médico, que es, hasta la fecha, es el material más seguro. Es el material que usan los doctores en una sala de operación, ¿no? ¿Por qué? Porque no genera porosidad y no se meten las bacterias, ¿no? Y como si se fijan, han cambiado un montón los juguetes. O sea, ya dejaron de ser estos penes gigantescos, fálicos, venudos, negros, porque hemos entendido que la sexualidad va mucho más allá que un pene gigantesco. Gracias a la ciencia y, por ejemplo, a entender cómo funcionaba el clítoris, por ejemplo, eso fue un súper avance de la sexualidad. Se crearon, por ejemplo, estos juguetes que en el 2019 rompió el mercado en Europa. El succionador de clítoris. Fue un boom en España, el succionador de clítoris, al grado de que va a estar en los libros, te lo juro, de sexualidad. O sea, el boom del 2018-2019 del succionador de clítoris, al grado de que cambió la manera en que las mujeres se masturban. Pero todo esto llevó gracias a que nos enteramos de que el clítoris es el principal órgano de placer de las morras. Antes creíamos que era un pene gigantesco. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza macha reducida siempre hemos creído que un pene grande es lo que necesitan las morras, ¿no? Muy, muy básico, muy tonto esa conclusión. Gracias a la ciencia y a los estudios, no, mira, está el clítoris y tiene más de 100,000 terminaciones nerviosas. Pues, ¿por qué no creamos un juguete que reparta vibraciones, ¿no? Y se expanda en todo el clítoris. Toda la revolución del succionador de... Sí, o sea, y es que ese es un ejemplo de cómo con los nuevos avances y la nueva tecnología y la nueva información, vamos a crear ahora sí juguetes específicos para que van a cumplir con las necesidades, ¿no? Llega el Wi-Fi. Llega el Wi-Fi o sea, conforme va a llegar la tecnología, ahí va a estar el juguete sexual, ¿no? Imagínate ahora con la llegada de los lentes de realidad virtual, güey, que puedas coordinar un juguete con una peli porno, güey, o que las mismas, no sé, una pornstar, güey, cree videos en los que te esté susurrando al oído y haya como este ASMR, pero se conecte por Wi-Fi al juguete. Claro, sí, no, ahí era de hecho, sí hay un punto donde, o sea, hay una idea que todavía está en proyecto que buscamos, o sea, yo le llamo la Maybe Experience, ¿no? O sea, ahorita apenas es una idea, pero era justamente que recibías tu paquete, escaneas un código y así como en la película de Her, te empezara a hablar a alguien cómo funciona, qué hace, o sea, cómo hacer todavía más íntimo la relación que tienes con tu producto, ¿no? Y ahorita, digo, hablando justamente de esto del succionador de clítoris, una cosa que algo, no voy a decir poquito, pero va muy relacionado es cómo es el clítoris, ¿no? O sea, al final también era como o sea, hemos visto miles de memes donde salen los güeyes de hombres, ¿dónde está el clítoris? Y, no, o sea, ¿y a qué voy? Y todo el mundo piensa que es un punto, ¿no? Y no es un punto. O sea, al final hicimos nosotros un post en un momento donde poníamos cómo era un clítoris en su estado natural y cómo era un clítoris en un estado pues, excitado, ¿no? O de erección. ¿no? Y la gente fue como, el clítoris se erecta. ¿Cómo se erecta el clítoris? Yo creo que mucha gente ahorita está preguntando, no sé qué, el clítoris se erecta. ¿De qué hablamos? Que pues al final una erección es pues o sea, se congrega sangre, ¿no? En una zona. Y en el clítoris, cuando hicimos este dibujo, que la gente que no sepa, pues se ve como, o sea, es como algo que envuelve, ¿no? Entonces el clítoris al final se hincha, ¿no? Entonces se infla. Entonces esos son terminaciones nerviosas que, por eso Levi dice que hay millones de terminaciones nerviosas en el clítoris, justamente porque aparte están internos. Entonces no estás expuesto a que voy a que... Sensibilidad como en el glande del pene, por ejemplo, que el glande del pene es una zona con muchas terminaciones nerviosas, pero el hecho que haya estado en contacto con el boxer externo no logra tener tantas terminaciones nerviosas como lo es el clítoris. Pierde la sensibilidad, ¿no? O sea, o pierde sensibilidad, sí. Entonces, bueno, pues los juguetes se adaptan a toda esta nueva tecnología, ¿no? Digo, a toda esta nueva información para crear tecnología acorde a estimular estas partes, por ejemplo. ¿Y la onda de ponerle nombres? Digo, no tienes branding, pero... Si es por... a ver, queremos que sean nombres de...
pues que sean fáciles de recordar, de gente que esté un poco... Empezó en una idea al principio muy en cuestión de, pues vamos a poner nombres de mujeres o personas que hayan hecho algo como, por ejemplo, en el principio fue la música, ¿no? Entonces estaba Janis, que era de Janis Joplin. Estaba Ella, de Ella Frieders, una jazzista impresionante. Estaba Donna Summer, Amy Winehouse, ¿no? O sea, empezamos a jugar con nombres, sí. Ringo pero Starr. todo esto viene también a lo mejor un poco influenciado de este rollo que a lo mejor hizo Volaris en un punto de ponerle nombres de personas, ¿no? A los aviones. Y el hecho de ponerle un nombre de persona a un juguete como que lo hacía mucho más empático, ¿no? Pásame Amy, o oye, Ella, oye, o sea, no es el succionador 3000, ¿no? O sea, no es el taladrame no sé qué, o sea, al contrario, es un nombre catchy. Siempre buscamos nombres cortos, nombres fáciles de recordar. Y, pues, literal, también cada uno de la oficina tiene un nombre, un juguete ya. Entonces está ahí, o sea, pues es una parte divertida dentro de, pues, de los juguetes donde tienen que ser fáciles, catchys. Y que nos haga, también, o sea, catches y que nos haga el sentido. Cuando vemos el juguete, o sea, decimos, güey, este juguete te suena a Jocelyn. No tiene cara de Jocelyn. Y de Vane, güey, si tiene cara de Vane, se llama Vane. Y esto es Vanessa, ¿no? Es Vane. Y también, o sea, un poco de 2 sílabas. Si son juguetes para vulva, de preferencia que el nombre sea femenino. Son juguetes para pene, de preferencia que el nombre masculino. Fáciles de recordar, a veces que estén en tendencia, por ejemplo. Ahorita vamos a sacar un juguete que se llama Wendy. Sí. Que ahorita Wendy en la casa de los famosos está... O sea, y no lo vamos a relacionar con Wendy, el juguete. Ni nadie va a decir, este juguete estaba perdido. No. Simplemente es... O sea, ahorita está el nombre de Wendy sonando en redes sociales. Pues ahí vamos a hackearlo, ¿no? Titi, cuando estaba la canción de Titi Bad Bunny, sacamos a Titi. En algún punto iba a estar Melania. No llegó a nacer. Melania Trump. Pero un bombazo. Sí, queremos hacer un plug anal de Donald Trump. Proyectos que nunca hicieron pero deberían de estar en el tintero. Gracias a eso, tal vez por eso me vi. Por eso sigue. Hay una época pico, o sea, que digan, no, mi época buena es Buen Fin, Hot Sale, 14 de febrero, Navidad. ¿Cuál es la época pico? Así que dices, wow, toda la gente compra juguetes. Bueno, mira, quitando Buen Fin y Hot Sale, tenemos un día muy fuerte que es el 8 de agosto, que es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Y ese día lo compran. Y ese día se vende parecido a un buen día de Hot Sale, un buen día de Buen Fin. Sí. Ajá, obviamente esos Hot Sale Buen Fin son muy, muy fuertes, pero en simbología maybe o días sexuales, 8 de agosto, Día del Orgasmo Femenino, es un día muy, muy fuerte. Es muy fuerte. Ahora, genera mucho arraigo. Hoy en día, junto con el movimiento feminista, un orgasmo sí que termina siendo un movimiento revolucionario, o sea, porque a las mujeres se les ha negado todo este proceso de sentir placer. Entonces, cuando ellas se tocan es tocarse contra el sistema, o sea, tocarse contra su familia diciéndole, déjate ahí, tocarse contra la religión diciéndole, date a respetar, tocando, ¿no? Contra todo. Entonces, un orgasmo femenino es un acto revolucionario, la neta. Entonces, el 8 de agosto se lo toman muy en serio, muy chido, y se toman muy en serio su placer y se compran muchos juguetes, está chido. Y bueno, el Buen Fin y Hot Sale, más que sea interno, o sea, ¿a qué voy? Hay cuestiones que son externas, yo los veo, ¿a qué voy? Que es intención de compra, como un Buen Fin y Hot Sale, que la gente está dispuesta a gastar, ¿no? Esos pues, son temporalidades normales. ¿Qué creamos nosotros en cuestiones de venta? Punto en enero, es el día más flojo de casi siempre es como después de Navidad, todo este rollo. Entonces, ese es nuestro aniversario, que realmente, pues, donde empezamos al 100 de lleno fue en enero, ¿no? Entonces, o sea, a pesar de que tuvimos otros 2 meses como que estuvimos viendo qué onda, en enero fue cuando cambió todo y fue cuando todo empezó a subir. Entonces, en ese momento, pues es el aniversario y era un mes flojo, es un mes complicado, vamos a meter el aniversario. De hecho, ya el año pasado hicimos un evento donde fue gente, donde vendimos boletos, donde fueron pues, muchas personalidades desde el ámbito de la sexualidad que estaban ahí cotorreando y pues hubo una buena aceptación. Otro día que también hemos hecho es el Sex Day, que es el 6 de cada mes, es el Sex Day. Entonces es una temporalidad que estamos creando para pues, que la gente
se incentive, ¿no? Y así, pues la verdad, siempre estamos trabajando con lanzamientos de productos. O sea, casi todo lo aterrizamos a cómo hago el storytelling de un lanzamiento. Y ahí es donde empezamos a jugar con las campañas, donde más que tener una temporalidad, estamos buscando cómo vamos posicionando los productos, ¿no? Cada mes. Y la verdad, ahorita tenemos como varios en puerta, pues a todos les dedicamos su tiempo, a todos les dedicamos su producción, a todos les dedicamos a hacer algo chido, un buen storytelling pues, para crecer, ¿no? O sea, al final esa es la estrategia. Y pues sí, la verdad, un buen contenido que sea visualmente agradable te da mucho más confianza en general, ¿no? Y hasta se te antoja, ¿no? Y es lo que hemos visto que ponen en los videos. De, oye, me calentaste. Y es que, pues sí, al final es la intención de compra, ¿no? O sea, ese storytelling no nomás es como, sí, hoy 30% de descuento. No va a jalar, ¿no? O sea, tienes que contar una historia, tienes que decir todo esto. Tienen algo muy peculiar que son los topper sex. ¿Qué es eso? Cuéntenos cómo surgió la idea, qué ocurre y cómo surgió la idea. A ver, Topper Sex topamos todos esta dinámica de irte yo a vender los Tupperwares a la casa o ollas y que llegan y te muestran este producto, ¿no? De ahí sale un poco el nombre, Topper Sex, que es básicamente generar, ir a un lugar del posible comprador. Ya más específico, lo que buscamos es que se junte un grupo de personas que estén interesadas en juguetes sexuales. Puede ser un grupo de amigas, un grupo de amigos, una despedida soltera, el juevesitos que tiene no sé quién, contrataron ahora Maybe, ¿no? A un famoso Topper Sex. Es ir a este espacio, llevarle los juguetes, generar un espacio de muchísima confianza y seguridad, y a través de información, pero no así de aburrida, sino en este mismo entorno cotorro, ir platicando los juguetes, para qué sirven, cómo se usan. Y algo que yo les he intentado a estas personas que hacen, dejarles muy claro a las personas que hacen los Topper Sex, pues que no nomás llegamos y vendemos los juguetes, sino que demos información de cómo es la vulva, una dinamiquita para romper el hielo y generar precisamente este espacio de información que muy raro hay, o sea, no hay estos espacios, y pues hacer este cotorreo que al final terminaría en una venta, ¿no? Te llevas ahí tu terminal. Para tu terminal Sí, y se hace la venta. Es el modelo tradicional de, pues, como que les llaman las, no sé cómo son esta fuerza de ventas de... Campaseo, fuerza de ventas. Ajá, o la cual, exacto. Justo es esa dinámica. La diferencia es que pues va un experto a hablar del tema, ¿no? Que normalmente a veces es, ya ves que es como la vecina que tiene la amiga, pero pues la idea es que nosotros mandemos a alguien que platique todo este desarrollo y pues la verdad, los que hemos hecho, hemos hecho unos en el DF, otros en Guadalajara, en León, Mérida, Guanajuato. Mi pareja ha hecho unos, mi pareja de repente, o sea, la busca y así. Son padres, la verdad, son una buena conexión entre gente. Obviamente, Falta cultura en falta México. Cultura en México. Para eso. No inventamos nosotros el término Topper Sex, nace en España. Ellos lo llamaban la maleta roja, según yo. Según yo, Topper Sex también desde un inicio. Y ellos sí lo tienen todavía más claro, o sea, de amigas que se juntan en despedidas de soltera, en X cotorreo. Y pues nosotros es lo que esperamos en un futuro, en unos años, poder crear estos espacios de sí. Lo hemos hecho en bares, o sea, de que va noche de ginebras y sexo, y vamos, eso está chido. Si yo no quiero solicitar, ¿tiene un costo? ¿Hay que pagar? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está ahí? Sí tiene un costo muy leve, o sea, como para que la ida no sea en vano, ¿no? Ahorita no me acuerdo del precio. Se me fue pesos. Pero Hay que pagar y que hay un expert en tu zona. Ahorita todavía no cubrimos toda la México. O sea, pero ahí te sabes, sé que está la persona en Monterrey, en Mérida, en Guadalajara, aquí en León, obviamente, en Guanajuato. Y en México. En Ciudad de México, en Puebla. Tenemos ahí varias personas que también está ese modelo de negocio que tenemos. Banda, en su mayoría mujeres que venden... Son distribuidoras, distribuidoras, ¿no? Como de catálogo. Y ellas mismas están haciendo los Topper Sex en su ciudad. Que nosotros los apoyamos con material, con capacitación, o sea, con todas estas cosas. Otra vez les di, por ejemplo, a todas las distribuidoras una plática de la anatomía de la vulva, ¿no? Por ejemplo. Y la clave es darles contenido. O sea, decirle, a ver, pues,
esta persona puede llegar con su iPad o con un celular y decirle, mira, aquí están estos videos, que también nos hemos dedicado a hacer mucho contenido. O sea, realmente, pon tú, tenemos un video por juguete explicado personalmente, ¿no? Y en nuestra página, que también es, digo, un tema es el mundo de la comunidad y todo eso, y otro es cómo funciona un e-commerce, ¿no? Y todo lo que conlleva tener un e-commerce. O sea, era que voy a montar una... No teníamos idea de que era una tasa de conversión, de que era sesiones y visitas, el mapa de navegación, por todos los canales por donde llega, ¿no? El cliente. O sea, todo el funnel, ¿no? El performance del funnel. La verdad, todos hemos aprendido poco a poco. Yo ya estaba un poco relacionado en cuestión de diseño, ¿no? Cuestión de cosas de cómo a lo mejor eso, pero ya cómo opera, todas las APIs que tienes que contratar, todas las plataformas extras que tienes que tener, ¿no? O sea, la de email marketing de Clavillo, tenemos una agencia de SEO, ¿no? Que la verdad, si ahorita te metes a nuestra página y nos metes a Lighthouse, que es como este rollo de ver la velocidad, tenemos 98 de SEO. O sea, hemos hecho un equipo robusto en cuestión por área, ¿no? O sea, ¿a qué voy? No solo es montar tu página. O sea, tienes que cuidar un chorro de cosas. O sea, ¿cómo escribes un blog? Tiene su metodología, ¿no? El H1, que cómo vas a poner los títulos, cómo vas a poner la descripción, las palabras clave, las palabras en bold, cómo son o sea, en el SEO, por ejemplo, las categorías la categoría madre, ¿no? Que es como de, a ver, este es el abanico de todo y todo se tiene que cubrir. O sea, hay un chorro de términos y cosas que están dentro de un e-commerce que, o sea, punto a estas alturas nosotros que le metemos un tráfico de más de 100,000 personas al mes a la página, pues se convierte en una plataforma o sea, con muchas cosas que atender, ¿no? Y eso es algo que pues sí hemos aprendido y perfeccionado y entendido mucho mejor, y estamos en constante aprendizaje en esa parte. Sí. O sea, para decir que la página nunca está al 100. Y tal vez nunca esté. Precisamente por esta investigación, o sea, por estar buscando qué quiere la persona, o sea, qué quiere el cliente, o cómo hacerlo más amigable. Y si ya creemos que está al 100, pues de repente ya es una nueva temporada, ya hay un nuevo banner o ya cambió el juguete. Claro, y sí, exacto. Y un punto de saber, una cosa es el tráfico, ¿no? Que es a lo que se enfoca marketing, es cuánto tráfico puedo mandar, ¿no? Y ese tráfico, ¿cómo se distribuye? Hay muchos canales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Instagram usamos Linktree para poder hacer un embudo mucho más fácil, ¿no? Entonces yo ya empiezo con el Linktree a ponerle un submenú y ahí empiezo. ¿Y a qué voy? Nuestro Linktree es el de lo que más genera registrado en la página, ¿no? O sea, es una herramienta súper... Puedes verla súper X. Clave. Pero mi punto ahí es... Te filtra el website, te filtra la navegación estas son las cosas que puedes hacer, ¿no? Es una buena herramienta. Luego está el email, como decimos, que debería ser el 20% de tu compra, ¿no? Del mes. ¿Qué plataforma usan para email? Clavillo. O Klaviyo le llaman los millones. Sí. Clavillo. Entonces, es una plataforma grande. Tenemos más de 60,000 usuarios ya, o sea, que nos han dejado sus correos entre ventas y gente que se suscribe. Y la verdad, ¿a qué voy? Ahí, pues, son miles de estrategias. Está desde los flows de la gente que deja el carrito abandonado, desde las campañas que mandas tú a tus clientes cada mes. ¿Y a qué voy? No tienes que regalarles una guía. Regalarles guías. Bueno, ajá. Ahí es donde justamente a qué voy. Como que cada departamento tiene sus propias estrategias. Y esto es un término que aprendí en un curso de growth hacking, que son growth loops, ¿no? Cada growth loop tiene que ser independiente. O sea, ¿qué es un growth loop? Es algo que genere como que el cliente, agarras a un cliente, compra y vuelve a regresar, ¿no? O te trae otro cliente nuevo. Entonces, por ejemplo, el email marketing, ahorita estamos haciendo campañas de, pues vamos a juntar leads por mails de otra forma para empezar a atacarlos, ¿no? Entonces empiezas a tener tus propias campañas donde no tienes que mandarle un mail a 60,000 personas, tienes que mandarle 40 mails a diferentes segmentos muy enfocados a su comunidad o a su comunicación o a quién se lo estás mandando, ¿no? Entonces, cada departamento tiene que ser de cierta forma autosuficiente en el tráfico que manda la página. ¿Y siguen siendo Shopify? Sí. ¿Cómo está su tecnología? Digo, en C1 normalmente hablamos de marketing, tecnología y negocios. ¿Qué herramientas tienen? ¿Cuáles haces? Dices, esta herramienta no... Ya dijiste Linktree. Linktree nos ayuda mucho. Porque
muchos lo usan la gratis, ¿no? Y funciona y está bien, pero hay una versión de paga y entonces a lo mejor ahí tienes más dulcecitos, más juguetes. Se induce es la analítica. Y la verdad, tenemos una frase que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no hay un parámetro. Entonces, lo que hacemos es, o sea, obviamente cuando empezamos era una jungla de que no teníamos idea cómo pasaban las cosas. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos vendiendo? ¿Qué Pero, estamos haciendo? ajá, pero pues nos hemos orillado a hacer como más, ahora sí que le llaman data driven, ¿no? O sea, como de datos. ¿Qué? ¿Ya hablaste de clavillo? O Está Clavillo, tenemos Linktree, para comunicarse usan Slack, usan WhatsApp. pues ahora todo es por WhatsApp. Tenemos WhatsApp. Slack, pero no, o sea, es muy complicado. Y nos casamos con WhatsApp, no sé. WhatsApp. Pues es que es algo que usas diario, ¿no? La verdad, Slack es una muy buena herramienta. La usamos. Influencity, para checar influencers. Está chido, ¿no? Justo ahorita estoy en o sea, quiero armar un nuevo departamento que es el departamento de Data Analytics, ¿no? Que es justamente algo que no tenemos, pero que creo que es la base, justamente, que lo que digo, ¿no? Que son los datos. Podemos entenderlos, los podemos medir, podemos OTMs, pero a lo mejor no tenemos un dashboard madre donde exactamente te diga. Y realmente ahí necesitas expertos que te armen y te configuren toda esa parte, ¿no? Yo creo que esa banda, o sea, los analistas de data ahorita se van a estar cuajando en chamba, ¿no, Sí, güey? cabrón. Sí, cabrón, es un tema. O sea, Porque porque ahí lo vemos y Es tu pan para poder repartir, Tomar decisiones. para tomar decisiones, para invertir, para lo que quieras. ¿Y a qué voy? Punto. Hoy estaba, de hecho, en una llamada con una persona que justamente estoy entrevistando y no sé nada. O sea, me está explicando cosas que... o sea, Power BI, ¿no? Que es una plataforma para desarrollar. Todos los datos los vas a sacar acá y luego los mandas acá. Y yo decía, güey, yo me meto a Analytics y ya. Y a Shopify, ¿no? Pero justamente ahorita, ese es un departamento que yo digo, este es clave. Y a lo mejor necesita... O sea, que voy, ahí es donde hay otras apps para medir, ¿no? Que le llaman Supermetrics, creo. O sea, hay varias plataformas que son para justamente traer data, lo metes en una base de datos y luego ya lo transformas en un dashboard, ¿no? Pero, pues sí, hay muchas apps. Hemos pasado por muchas apps. Shopify adentro tiene miles de apps. O sea, que voy. Shopify es una, pero adentro de Shopify tienes APIs, ¿no? Que está la de Rebuy, que es cómo hacer recompras, cómo mandar ¿cómo se llama las compras que te... O sea, cuando estás en el carrito final. Sí, exactamente. Exactamente. Upsales se llaman, upsales, perdón. Exacto. este vibrador, te presento este lubricante. O sea, hay apps que hacen eso, tenemos otra, o sea, que están dentro de Shopify, ¿no? Hay otra app que es para los pop-ups. Literal pop-ups. Suscríbete. Que lo que hacen eso, la magia es que son formularios que lo conectas con clavillo, entonces cuando te dejan el mail, se envasa automáticamente y tú puedes crear un segmento ahí de, mira, estos vienen de aquí. Ya acabó. Y ahí ya tienes tu grupo. No, o sea, hay otras apps que son para el inventario, hay apps que son para hacer bundles o kits, hay apps, o sea, pero esas ya están dentro de como Shopify, no son como tanto externas, ¿no? Pero sí hay un mundo y la verdad eso es un mundo que es siempre estar buscando qué cosas nuevas vas a poder implementar. Y es una buena renta, o sea, no sí. el e-commerce, pareciera que no compras un local. Que no tienes fijos, como que no tienes dices. fijos, pero ya con todas estas aplicaciones y que ya tienes que pagar el plus y demás, es una buena lana. Andrés, ¿de cuánto en apps te vienen ahí al mes? Que en dólares, en pesos, ¿qué será? Dólares por ahí de más de $2,000. Al mes, en todas las apps, herramientas. Bueno, creo que solo Shopify Plus creo que cuesta eso. 3,000 por ahí. O sea, yo creo que ya, o sea, Y hemos visto así de que Julio nos dice, güey, neta, usamos todas las apps y las checamos y, güey, no podemos quitar esta. Sí. y digo, va creciendo, ¿no? En un principio puede que tu página de Shopify te cueste 2,600 pesos al mes. Exacto. Ya, ¿a qué voy? Ponte en Klaviyo. O sea, una cosa es tener 100 mails y otra cosa es tener 60,000. Ya ¿no? mandaron 60,000 envíos. Pero te cobran por usuario. Entonces ahí explota las rentas. ¿Y a qué voy? Pues puedes subir. O sea, yo creo que mínimo estamos pagando 60,000 pesos o sea, para tenerla Con bien renta, ajá. Al mes. de entre todas, ¿no? Sí, claro. Pero ese es
gracias por darnos ese dato, porque luego muchas veces ese es el mito, ¿no? Es que vender en internet es gratis. ¿Y gratis dónde? O sea, Es práctico, pero no es hay que gratis, invertirle. Sí, y conforme te va mejor, la aplicación La base. sabe, güey. Dice, ok, ya estás vendiendo esto, ya no puedes usar Shopify normal, pero... No, y cambia, o sea, cambia el precio porque punto, el precio básico de Shopify te cobra un porcentaje por venta que te lo quita o se baja muchísimo ya cuando vas creciendo. Pero el punto ahí es, pues tienes que ir acomodándote a lo que estás necesitando, ¿no? Ese es realmente el consejo básico, ¿no? O sea, al final estás creando y estás empezando, pues vete con lo básico, no tienes por qué irte con lo más robusto, ¿no? O sea, ¿sabes qué vas a vender? Como el crear contenido. Igual que- Por el micrófono de Steren y saludos a Steren y luego ya le vas. sí, y el chiste, El chido. justo ahí es o sea, lo que decimos, probar, ¿no? O sea, lo que decíamos del podcast que yo les decía al principio, güey, el chiste es que se avienten a que hablen, a ver qué pasa. O sea, si no saben cómo va a suceder y nunca lo probamos, pues ahí se va a quedar, ¿no? Venden en todas las plataformas, o sea, en Mercado Libre, en Amazon y en Shopify. Liverpool. Uber Eats o Corner Ajá, Shop, Corner. Rappi, ¿dónde más? A veces tenemos campañas en Privalia, no, en Walmart. Privalia. Creo que o sea, entramos, pero estamos todavía como en el proceso. Ok. Y próximamente vamos a estar en Soriana. en farmacias similares. Pues bueno, En el e-commerce. en el e-commerce y en las tiendas. Tiendas. ¿No querías decirlo, qué, güey? Es que no es maybe. Ajá, pero le estamos distribuyendo una banda vibradora. O formas similares. Una marca blanca o... Es una Con la marca de ellos. Su marca sexual, un juguete maybe, que no, o sea, que no es... Maybe Maybe, es Simi. Es simio, ¿no? Pero al final del día es business, es negocio, es Claro. emprendimiento y... La verdad es un super deal. No, es tener, no tengo idea, pero es tener 500 puntos de venta. O no sé cuántos tengo. Impresionante. Sí, o sea... Todo, con todos los puntos de venta. Y pues eso nos está dando buena exposición. ¿A qué voy? Eso no estaría sucediendo si no hubiéramos hecho todo el trabajo previo, que es dar a conocer toda la marca, Ser una plataforma. ser una plataforma, que ya hemos salido de Shark Tank. Son una startup que da educación, que está increíble lo que hacen. Chido, güey. ¿Qué plataforma les hablaron? ¿Cuáles no? ¿Cuál te va buena vibra, mala vibra? ¿Cuál es la favorita? ¿A qué te refieres? En las ventas en Amazon, en nube. Ah, ya. ¿Cuál está El chida? ¿Cuál no? es nuestro B2C. Sí, Shopify. Ese es el que somos los Estamos reyes. viendo como área de oportunidad de que no hemos podido realmente crecer mucho en Amazon y en Mercado Libre y creemos que es una zona en la que podríamos crecer mucho más. Ahí hay un tema también que es lo mismo. Juguetes. El juguetes. O sea, Es un el problema en sí de esas plataformas es cómo categorizas los productos, ¿no? Entonces, ahí se vuelve un rollo donde si tú buscas a lo mejor en Amazon no sale maybe, pero tienes que clavarte muy cañón, entonces no hay tanta visibilidad dentro de los productos. Entonces, pues las estrategias a veces son, pues mete otros productos que no sean los juguetes, por ejemplo, para poder crecer un poquito esa credibilidad. Ahora, funcionan, pero no es o sea, como te digo, nuestro B2C que es el Shopify es lo mejor que tenemos, ¿no? Está en Shopify. Pero creemos que le falta que puede esa ser parte una que muy buena explotar. oportunidad Amazon en el Mercado Libre, ¿no? Porque no. Liverpool es sorprendido, por ejemplo. Liverpool era algo que no pensábamos que fuera a representar algo y mensualmente nos representa ahí Alguna buena. Un porcentaje Sí, al final Liverpool es parte de tu... te dirá, exacto. No, y yo creo que el rollo de que dan tantos créditos ellos, pues la gente, ¿a qué voy? Puede que no tenga el cash, pero pues tiene su crédito. Al Credit Liverpool, pues échame el juguete. Sí. Yo tengo una teoría que comprar este juguete, pues si se llama maybe o no se llama maybe, da lo mismo, no es un juguete. No es algo como que quieras mostrar, ¿no? O sea, no es algo como que digas, mis Nike, mi Starbucks. Y yo creo que les funciona a ustedes su marca porque es su comunidad. Y en cambio, por ejemplo, si llego a Mercado Libre y busco pues probablemente va a salir uno más económico. Que no tiene una marca, que no tiene un branding, que no tiene un posicionamiento. Que eso es lo que buscamos en un inicio. Lo que queremos era, yo quiero un maybe. Exacto, quiero un maybe. Entonces esa es mi teoría, ¿no? Creo que por eso les funciona muy bien porque tú le decías al principio, la banda nos quiere, o sea,
es la comunidad Maybe, son nuestra banda, pues, o sea, nos han aceptado chido. Los maybes. Los maybes, la neta, gracias maybes. Comenten, den amor, Comenten, todo, pero todo pues, lo sí, que quieran. o sea, al final hubo ahí una conexión chida, ¿no? Y una empatía entre esa necesidad de querer tener o querer saber algo, o esa curiosidad. Yo siempre pongo este ejemplo. Hicimos un post con Se Regalan Dudas. Y pues era un carrusel, ¿no? Con varios posts, pero uno decía, la virginidad no existe. Constructo social. O sea, una serie de respuestas donde se dividían en dos, ¿no? Estaba un lado que es el mejor regalo que Dios te puede dar. Y el otro lado es... Y el otro lado es... Y el otro lado es un invento de la iglesia para darte culpa, sentir culpa de algo que no existe. Pero ¿qué es lo más cañón? El medio. Lo en medio es, no entiendo por qué no existe. Entonces, toda esa gente, esa es la que dices, le falta nada más así como una varita, un empujón, para que lea poquito, descubra algo y pueda tener esa transformación. O sea, al final el punto es, yo no quiero a la que diga que es el mejor regalo que Dios le dio. ¿Por qué? Porque va a tener su proceso donde de allá va a pasar aquí y de aquí va a pasar allá, ¿no? Entonces, ese es un punto muy cañón en cuestión de la comunidad, de que no tienen idea, donde las preguntas son, es que, no sé, ¿sabes? O sea, está totalmente fuera de lo que yo he escuchado. Entonces, ahí es donde entra Maybe, y es lo que yo digo, Maybe pone el tema sobre la mesa. Algo que nos ha pasado, y digo, personalmente es donde he estado en pláticas, donde he estado con amigos, de que sale la palabra Maybe, la conversación te torna al sexo y se convierte en un platícame más. Quiero saber, ¿qué onda? ¿Cómo le hago? ¿Qué es esto? Deja tú cómo le hago. O sea, cuéntame algo que no sepa. Sedientos de... Como mis pubertitos, güey. O sea, es que somos estos... O sea, todos somos estos... Yo llego a estos cursos de chavos de 9 años llenos de preguntas, güey. Y a nuestra generación nadie nos las contestó. Entonces, pues crecimos con todas estas preguntas y de repente la pornografía nos la contestó y pues no nos las contestó como debería ser. Entonces, lo mencionábamos en la educación sexual y, por ejemplo, la información que yo veo en la maestría decía, güey, o sea, es que esto lo debería saber todo el mundo. O sea, ni siquiera es información de sexólogos. Es de que, güey, o sea, el clítoris es el órgano sexual más importante en las morras. Y como si yo pensaba que tenía que llegar y meter mi pene 600 veces durante 15 minutos y esa era la clave. Pero no, güey, fíjate, o sea, es pues, un poco eso, o sea, como... O sea, la gente está sedienta de querer esta información. La ley dice, güey, me engañaron, qué chido que me estén diciendo la neta. Y eso genera un sentido de arraigo y de comunidad. Y obviamente hay un timing, ¿no? O sea, está un fuerte movimiento sobre, o sea, obviamente las morras, pues de todas estas cosas que están sucediendo que... Están empoderando. Deja tú empoderando, o sea, se está dando la voz, ¿sabes? O sea, se están cuestionando. Al final lo que siempre decimos es justamente eso, el cuestionarte las cosas para después realmente tomar tu propia decisión, no basado en miedo, ¿no? 2 preguntas. Ya casi para finalizar. ¿Cómo fue el acercamiento con Se Regalan Dudas? ¿Chidas, no chidas? ¿El deal? Muy chidas. La neta fue una cuestión muy meramente colaborativa. Obviamente sí cobran, así como también hoy en día ya nos marcaron en el podcast a decir queremos salir en el podcast como marcas. Claro. Pero pues, fue una colaboración realmente business pagado, pero se explotó. Sí. No en esos comentarios. ¿Y es rentable, no es rentable, la inversión? Mira, yo creo que en ese momento íbamos, o sea, no fue hace ni un mes, fue 2 años, yo creo. Recuerdo no haber visto a lo mejor así como con ventas muy reflexivo, pero sí en cuestión de followers y ruido, ¿no? Que es, porque hay cuestiones que son de brand awareness y hay cuestiones que son de venta, ¿no? Hay que ver cómo vamos a interpretar la data. Eso es súper importante. Sí. Y como algo que en esa vez de Se Regalan Dudas concluimos que nuestro post fue muy informativo. O sea, la virginidad no existe. No me acuerdo qué más pusimos, pero no fue de, el juguete me... Compre. Ajá, exacto. Entonces hay veces que... Pero estuvo bien, o sea, en esa comunidad de Se Regalan Dudas fue mucho más valioso eso a que de repente en otras, no sé, en otras páginas sí de... pues si pongo el nuevo
con el nuevo cohete que mueve la lengüita que va a llamar un chingo la atención. Tal capaz en la plataforma se regalan dudas, llamaba más la atención contenido parecido al de ella. Sí. Que hace poquito también sacamos otro con los de... Hay otros que se llaman no me acuerdo, 360 Happy Days, algo así. Y pusimos la de la paleta. Que te chupen todo menos la energía. O sea, explota en cuestión de sí, a huevo, sí, no sé qué, me encanta. O sea, interacción. O sea, al final son contenidos mini sexuales, ¿no? Que generan comunicación y que es... Qué chido, me encanta Maybe, ¿no? O sea, al final termina siendo ese sellito chido de que la gente conecta. Dame amor. Exacto. Y la otra es cuéntenos 2, 3 anécdotas, comentarios de la banda que llega, pregunta. Digo, es buena onda, pero se deben de tener un montón. La historia del relato que te hicieron. No, a ver, en el podcast, bueno, una vez la que hice, una vez fuimos en el aniversario dimos una plática a la otra sexóloga y yo, Marisela, de las fantasías sexuales, ¿no? Y era como un drink and draw, un evento drink and draw. Dimos una conferencia de fantasías sexuales y al final la gente dibujaba su fantasía sexual. Ya, pues una persona del público me dedicó su fantasía sexual muy explícita. Pero está chido, o sea, a mí se me hizo súper padre el hecho de que, güey, su imaginación radicó en algo que trascendió y que estamos platicando ahorita en día, ¿sabes? O sea, es heavy. Luego, a ver, una anécdota del podcast que se me hizo muy cagada, güey. Nos mandaron una chava que dijo que se agarró un güey, un macho acá de Arandas, Jalisco, ranchero, de botas, güey. Y que ya empiezan a agarrarse y cuando le quita las botas tenía las uñas pintadas el güey. Ay, también el macho deconstruido, güey, acá está muy pintada, muy ranchero, muy acá, las vacas, pero con su uñita pintada, trabajando en su feminidad y la chava dijo que ha sido de sus mejores relaciones que ha tenido, güey. Buen día. Pues sí, el otro día escuchaba, digo, no sé si sea verdad o no, decía como de sí, el hombre con su sexo, o sea, como su parte femenina más desarrollada, ¿no? O sea, has estado con un güey macho así, bla, 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 pero cuando estés después con un güey con su parte femenina desarrollada, piérdete, ¿no? O sea, vas a caer. No, güey. Algo que quieran agregar antes de despedirnos, algo que no les pregunté, que quieran decir, que quieran, no sé, contarnos. Este es su podcast, hagan lo que quieran. Pues no sé, yo creo que ya lo dijimos todo. Pues yo no sé, si el podcast es emprendedurismo, yo diría que crean, o sea, yo neta en la vida me imaginé que iba a poder emprender una empresa y sobre todo tan grande ya como lo es Maybe. Por mi perfil, por mi forma de ser, soy pues más introvertido, soy psicólogo, güey, o sea, en la carrera nunca me dijeron emprende, business, ¿Qué tasa de conversión? Es un borrego emprendedor, no, güey, al revés, un psicólogo, no se publiciten, No lo promociones. y a mí lo que me ayudó fue, uno, entender mis debilidades, o sea, entender para qué era bueno y para qué no. Y el entender para qué no me ayudó a encontrar un equipazazazazo que solapó las cosas que yo nunca hubiera podido hacer. O sea, yo para traer un juguete chino me hubiera tardado dos años para mi iniciativa y mi nivel de reacción. Para hacer un diseño lindo como el de Javier, pues nunca lo hubiera logrado porque no tengo ese ojo. Entonces, un buen equipo te puede, o sea, hasta de un buen equipo. Y justo yo creo que iba por igual, o sea, por el mismo camino de tienes que empoderar a las personas, ¿no? O sea, tienes que, más que empoderar, darles la seguridad de que son buenas en lo que hacen, ¿no? Y creo que eso es algo que siempre yo, o sea, he intentado ver desde que estoy trabajando desde la agencia y que lo estoy intentando también replicar siempre en Maybe es, a ver, vamos a empujar a la gente que se desarrolle, ¿no? O sea, Jimena, o sea, wow, cómo se ha desarrollado y hay otros perfiles adentro que también van en ese mismo camino, no en el área como de quiero ser host, pero sí en sus áreas en específico y algo que, o sea, que yo sí siempre he visto es como tienes que confiar en ellos, tienes que darles la herramienta de a qué voy, que se les quite el miedo de que hicieron algo mal, ¿no? O sea, alguien
que es como un rollo que digo, si me vas a hablar para decirme un problema, ya háblame con la solución, ¿no? Y el punto es ese miedo de que a veces hay tanto miedo que llegan y te dicen, le pasó todo esto, en lugar de decir, ok, tengo que accionarme y tengo que hacer las cosas. Entonces para que eso suceda, tienen que tener la confianza perfecta de que cuentas con él, de que, ¿a qué voy? De que no te vas a enojar, de que no vas a gritar, de que no vas a hacer ¿sabes? Al contrario, de que tú eres alguien que va a ayudar a que crezca eso y que eso hace que realmente crezcas. O sea, a veces nos pasa que queremos ser todo y que queremos ser todólogos y realmente mi comentario va enfocado a confía en la gente que tienes y darles el poder de que puedan desarrollarse ellos, porque ahí es donde realmente vas a ver cómo las cosas van a avanzar, porque nos pasa mucho que somos egocentristas en que queremos hacer todos nosotros y que a lo mejor queremos recibir el mérito, pero pues realmente, y creo que en el podcast hasta de escuchar y eso, que son la misma filosofía con las que hemos vivido nosotros desde que yo empecé a trabajar, y es que el People Behind es, vamos a trabajar para que la gente pueda hacer las cosas bien. Vamos a impulsarlos, vamos a darle la seguridad, vamos a darle la confianza y lo más importante, el propósito, ¿no? O sea, la gente que trabaja en Maybe, que el día que escuchen esto, todos están ahí porque tienen el mismo propósito que se encontró y que lo hacen todos los días, porque es querer ser mejor, querer mejorar, querer romper las expectativas. Y eso va a traer los resultados, ¿no? O sea, es la constancia de hacer un buen trabajo. Y lo que decía hace rato, enseñando aprendemos. O sea, yo he aprendido 3 veces más al momento de aplicar este tipo de cosas que yo querer intentar hacer todo, ¿no? Ya para despedirnos, imagínense que les digo que su próximo tweet se va a hacer. Lo van a ver millones de personas. ¿Cuál es tu tweet? No tengo Twitter. Una frase, un pensamiento, algo que quiera decir Levi al mundo, algo que quiera decir Javier al mundo. ¿Qué diría ese tweet? Haz compitas, no compitas. Muy bueno. Buena filosofía. Uy, yo no sé. O sea, ya dije mi frase que me mama, pero una que siempre digo es, que no tiene nada que ver con negocios, es vive la vida pero compártela. Viven la vida, Pero compártela. Muy bonito. 2 grandes tweets salieron de este podcast. Redes sociales, ¿quieres decir algo? Digo, maybe, pues ya, vamos. Síganos en Maybe. Pero no sé si quieran... @Levi_sex. No, con que sigan a Maybe está chido. O sea, pues Maybe, llegan a Maybe, nos ayudan un chingo. Pues nuestro objetivo sigue siendo crecer la comunidad y ser como, ya lo dijimos, el espacio más seguro en Latinoamérica para resolver una duda de educación sexual. Y vamos a tener libros en la SEP. Lo de cachó, Pues, Levi lo tiene que hacer, pero vamos a estar ahí. vamos a llegar a hacer. Pues a nombre de todas las personas que hacemos posible platicando con emprendedores, gracias Javier, gracias Levi por este espacio, por esta plática, por enseñarnos. Sigan a Meg en todas las redes sociales, nosotros somos Timu.mx, nos vemos la próxima semana. Adiós amigos. Vibra bonito. Adiós. Vibra bonito.